Imaginen esta escena. Mayo de 2024. El sol de primavera baña la celebración de una primera comunión, la de Julieta, su hija. Allí está Gemma Ruiz Cuadrado, la viva imagen de la serenidad, la calma después de la tormenta. Junto a su marido, el abogado Juan Díaz, rodeada de sus 4 hijos, Gemma proyecta una estabilidad que muchos envidiarían. Es una discreción elegante, sí, pero ganada a pulso, casi a fuego, tras años de infierno. Pero no se dejen engañar por esta imagen de paz, que es solo el capítulo final de una vida escrita con fuego, con escándalo y con lágrimas. Esta mujer, que hoy es un pilar de la sociedad, un ejemplo de madurez, es la misma que una vez acaparó miles de portadas. La misma que se hizo pedazos frente a un país entero. Una historia que nos obliga a rebobinar el tiempo y volver hasta aquel estruendo, a aquella Gemma Ruiz de apenas 22 años. Si queréis entender cómo se forja una leyenda de la supervivencia mediática, este es vuestro canal. Y antes de que nos adentremos más en el lodazal del poder y la traición, os pido que os suscribáis a Olor a Farándula para no perderos ni una sola historia como esta. Y ya que estamos, contadme en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estáis viendo. ¿Listos para el viaje? Todo comenzó en Córdoba, allá por 1974, cuando Gemma Ruiz Cuadrado llegó al mundo en el seno de una familia que lo tenía todo o casi todo. Eran gente bien posicionada en la alta sociedad local, con un padre empresario de éxito en el sector de la joyería, un pilar tradicional de la economía cordobesa. Sin embargo, la influencia más potente, la que realmente marcaría el camino de Gemma, vino de su madre, María Antonia Cuadrado. María Antonia no era una figura pasiva, ni mucho menos. Era una mujer activa en la política local, concejala del Partido Popular durante los turbulentos años 90. Este ambiente familiar no solo le proporcionó a Gemma una vida cómoda, lujosa y sin preocupaciones, sino que la sumergió, desde que tuvo uso de razón, en una atmósfera donde la política lo era todo. El conservadurismo, las ideas del partido, las reuniones y las campañas no eran extrañas en su casa. Eran una parte integral de la identidad de su familia, el pan de cada día. Gemma creció en este entorno y, como era de esperar, siguió el camino que le habían trazado. Una senda predecible, casi inevitable, para una joven de su clase social. Se matriculó en la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y avanzó en sus estudios año tras año, llegando hasta el 4º curso. Parecía destinada a convertirse en una abogada respetable, pero su carrera académica, todo su plan de futuro, se vería truncado de raíz. Una decisión, una única e inesperada decisión, lo cambiaría absolutamente todo. Gemma abandonaría sus estudios y lo haría por una razón que sacudiría los cimientos de su vida y la lanzaría a la boca del lobo. La política, esa herencia materna que corría por sus venas, su militancia en nuevas generaciones, la organización juvenil del Partido Popular, no era un simple pasatiempo universitario. Era una extensión natural de su educación, una implicación real que la colocó en los círculos adecuados, en las estancias donde se movían las figuras clave del partido, aquellas que tomaban las decisiones importantes. Fue en uno de esos eventos, en uno de esos momentos cargados de fervor político, donde su destino cambió para siempre. Corría el año 1996, un año crucial para el Partido Popular, el año que culminaría con la histórica llegada de José María Aznar a la presidencia del gobierno. El poder, amigos, estaba al alcance de la mano. En este contexto de euforia, Francisco Álvarez Cascos, el entonces secretario general del partido, un hombre temido y respetado, uno de los pilares del poder, celebró un mitin en Córdoba. Y allí estaba ella, Gemma, una joven activista de apenas 22 años, participando activamente en la campaña electoral, rebosante de ilusión. El encuentro fue, como todas las crónicas de la época describieron, un flechazo instantáneo, un auténtico rayo en medio de la multitud. Cascos, un veterano político que ya rozaba los 50 años, un hombre curtido en 1000 batallas, quedó absolutamente cautivado por la frescura y la juventud de aquella estudiante cordobesa. Aquí hay que entender el contexto de este encuentro, porque es esencial para comprender el terremoto que vendría después.
Su relación no comenzó en la intimidad de una cena privada, no surgió en un círculo de amigos, no, nació en el fragor de un acto de campaña. Nació en el momento preciso en que su partido estaba a punto de conquistar España. En el instante mismo en que se concibió, desde esa primera mirada, su vida personal quedó indisolublemente ligada, encadenada al ámbito político. Su educación en una familia del PP, su propia militancia juvenil y su encuentro con una de las figuras más poderosas del partido en un evento político. Nada de esto fue una coincidencia. Fue una secuencia de eventos que hizo su entrada por la puerta grande en las más altas esferas del poder casi inevitable. Lo supiera o no, en ese momento, su vida estaba destinada a ser política, estaba marcada. La relación entre Gemma Ruiz y Francisco Álvarez Cascos se desarrolló a una velocidad de vértigo. Fue un auténtico torbellino. Apenas habían pasado 3 meses desde aquel mitin en Córdoba, 3 meses desde que sus miradas se cruzaron, y la pareja decidió hacer público su romance. La noticia estalló, acaparando de inmediato toda la atención mediática. Él era el hombre del momento, el arquitecto del nuevo gobierno. Ella, la joven desconocida que le había robado el corazón. El noviazgo culminó en matrimonio ese mismo año. Un ritmo frenético, casi temerario, que reflejaba la intensidad del momento político que vivía el país y la intensidad personal que ellos mismos estaban experimentando. Sin embargo, desde ese primer instante, la relación estuvo envuelta en la polémica. El escándalo la acechaba como una sombra. El foco principal de todas las críticas, de todos los murmullos en los salones de Madrid y en las calles de toda España, fue la notable, la escandalosa diferencia de edad. Ella tenía 22 años, una universitaria que apenas comenzaba a andar por la vida. Él, con casi 50, era un hombre divorciado con 4 hijos de un matrimonio anterior y se encontraba en la cima absoluta de su carrera política. 28 años de diferencia. Esos 28 años generaron un encendido debate público, un interés mediático que rozaba la obsesión. Cada paso que daban era analizado, cada gesto era interpretado. Su unión se convirtió en tema recurrente en la prensa del corazón, y lo más peligroso, en el chismorreo político, se volvió el símbolo de una nueva era. Una era donde el poder y la juventud se mezclaban de formas, para muchos, cuestionables. El 19 de octubre de 1996, Gemma Ruiz y Francisco Álvarez Cascos se dieron el «sí, quiero». El escenario no fue una discreta iglesia de barrio, no. Fue el majestuoso Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, una auténtica demostración de poder, de fuerza, de dominio. Aquella boda fue mucho más que un simple enlace. Fue un acontecimiento social y político de primerísimo orden. La ceremonia fue oficiada por el entonces alcalde del Partido Popular de la ciudad, Rafael Merino, y entre los invitados se encontraba la cúpula del Partido Popular al completo. El gobierno en pleno, toda la élite del poder, estaba allí para celebrar la unión. Aquí no faltó nadie importante. Revistas de la época, como la influyente Época, dedicaron páginas y más páginas de reportajes al evento. Las fotos de Gemma, radiante, se multiplicaron por doquier. Ese día, Gemma se consolidó como una de las figuras más seguidas y fotografiadas del país. Con aquel matrimonio, con aquella firma, Gemma dejó atrás su vida anterior. Abandonó sus estudios de Derecho, se fue de Córdoba y se mudó a Madrid. Y lo hizo para asumir un nuevo y complejísimo papel para el que nadie la había preparado: ser la esposa del vicepresidente del gobierno y, posteriormente, del ministro de Fomento. Se convirtió de facto en la ministra en la sombra. Era un título extraoficial, por supuesto, pero describía a la perfección su nueva posición en la vida pública. Una posición de privilegio, sí, pero también de constante exposición, de una presión inmensa, asfixiante, para una mujer tan joven, apenas superando los 20 años. Pronto, la pareja decidió formar una familia. Quisieron sellar aquella unión con hijos, como mandan los cánones. 3 años después de aquella fastuosa boda, nació su primer hijo, Alfonso. Poco después llegó el segundo, Íñigo. Todo parecía un cuento de hadas perfecto. La joven estudiante, el hombre poderoso, la familia ideal, el poder absoluto a sus pies. Pero en el momento de su separación, en 2003,
Esos niños, Alfonso e Íñigo, apenas tendrían 4 y 2 años. Serían las víctimas inocentes del colapso que se avecinaba. El sueño, queridos amigos, se estaba convirtiendo en una jaula. Y la verdad, una verdad sucia, estaba a punto de salir a la luz, manchando lo que parecía inmaculado. Y entonces, años después de la ruptura matrimonial, una sombra oscura, una mancha imborrable, se cernió sobre el recuerdo de aquella boda de ensueño. Emergió en el peor lugar posible, en el contexto de la investigación del caso Gürtel, uno de los mayores, más sucios y extendidos esquemas de corrupción política de la historia reciente de España. La información que empezó a filtrarse era devastadora, simplemente escalofriante. Un frío y demoledor informe policial afirmaba que Francisco Correa, el cabecilla de todo el entramado Gürtel, el hombre en el centro de la red de sobornos y contratos amañados, se jactaba en privado de algo tremendo. ¿Y de qué se jactaba? De no haber pagado la boda de Álvarez Cascos y Gemma Ruiz. La acusación fue una bomba atómica. Sugería que la celebración de su unión, aquel evento que simbolizó su entrada triunfal en la élite del poder, aquel día de ensueño en el Alcázar, pudo haber sido financiado con fondos de una red corrupta, una red íntimamente ligada al partido que representaban. La boda, que había sido su símbolo de estatus, su coronación social, quedaba para siempre manchada por la sombra de la corrupción. El escándalo fue mayúsculo, la humillación inmensa, dada la gravedad de lo que se estaba publicando. En febrero de 2014, Gemma Ruiz, que ya estaba divorciada y luchando por reconstruir su vida, tuvo que emitir un comunicado contundente, desesperado, para intentar desvincularse de aquel escándalo que la salpicaba de nuevo. Declaró, en unas palabras que resonaron con fuerza en toda España: «Es rotundamente y absolutamente falso que nadie ajeno a la familia pagara mi boda». Pero el daño ya estaba hecho. Con independencia de si las acusaciones eran ciertas o no, el episodio revelaba algo mucho más profundo. Expuso la percepción pública de este tipo de relaciones en las más altas esferas del poder. La unión entre una estudiante de 22 años y un veterano y todopoderoso político. Una boda celebrada por todo lo alto y ahora manchada por el mayor escándalo de corrupción del país. Todo ello alimentaba una idea terrorífica. La idea de que en aquel mundo, a aquella altura, todo podía ser transaccional. El matrimonio le había otorgado un estatus sin precedentes y acceso al poder. Un salto social que de otra forma habría sido imposible, y a él le había brindado la imagen de un hombre poderoso en la cima de su carrera con una esposa joven, guapa y glamurosa. La conexión con el escándalo Gürtel, aunque fuera solo una acusación que ella negaba con todo su corazón, reforzaba esa imagen pública de una unión que no era solo amor. Era una unión que formaba parte de un ecosistema político y financiero mucho más amplio, mucho más complejo y para muchos mucho más oscuro. El cuento de hadas se había destrozado por completo y ahora su memoria estaba irrevocablemente manchada. Y esto, amigos, era solo el principio de una caída en picado que la llevaría a las profundidades de la humillación. Pero eso lo contaremos, y con pelos y señales, en el siguiente capítulo. El diciembre de 2003, después de 7 años de matrimonio que ya olían a rancio desde hace tiempo, la fachada se derrumbó con un estruendo que se escuchó en toda España. La pareja anunció su separación, y lo hicieron, como no, a través de un frío y escueto comunicado oficial que describía la ruptura como de mutuo acuerdo. Querían, claro está, proyectar una imagen de civismo, de una decisión madura y consensuada. Pero esa narrativa oficial, ese intento desesperado de controlar el escándalo, se hizo añicos casi de inmediato, en cuestión de días. Durante aquellas mismas Navidades, apenas unos días después de anunciar su mutuo acuerdo para separarse, Francisco Álvarez Cascos fue fotografiado en una situación que lo delataba. Las imágenes eran inequívocas. Estaba en Lanzarote, disfrutando del sol en la compañía de otra mujer, la galerista de arte María Porto. Era evidente que el todopoderoso político estaba comenzando una nueva relación sentimental. Y el momento, amigos, no podía haber sido más incendiario, más humillante para Gemma,
que veía su vida privada expuesta a un nivel obsceno. Las fotografías avivaron de inmediato la especulación que ya corría como la pólvora por todas las redacciones de España. Una infidelidad había sido el detonante de la ruptura, no había duda. Gemma había sido reemplazada, y de la peor manera, en público y sin anestesia. Con el tiempo, la propia Gemma, en un intento por salvar lo poco que le quedaba de dignidad, intentaría matizar esta versión. En una devastadora entrevista concedida a la revista Diva, en 2004, Gemma aseguró que la relación de su exmarido con María Porto no fue la causa directa de la separación. Ella defendió que, en realidad, fue la consecuencia de un matrimonio que ya estaba muerto, que llevaba mucho tiempo roto, desahuciado, como un enfermo terminal. Cuando una relación no va bien, lo mejor es romper, y más si hay niños de por medio. Argumentó con una frialdad que buscaba ser madurez y pragmatismo. Quería que el público pensara que ella también había tomado la decisión, que no era una simple víctima. Pero a pesar de sus palabras y de sus intentos por mantener el tipo, la humillación pública era innegable. Se podía tocar. La imagen de un hombre poderoso, abandonándola por otra mujer, tan rápidamente, sin guardar ni siquiera las formas, era absolutamente devastadora. Un golpe bajo que la dejó tambaleándose en la cuerda floja. El impacto emocional de la separación fue, directamente, demoledor para Gemma Ruiz. Fuentes cercanas a ella, sus amigos más íntimos, la describían como destrozada, en la ruina emocional. No era solo tristeza, era un colapso total, absoluto. Se decía que se había hundido en una profunda depresión, un pozo oscuro que la llevó a un estado físico y emocional preocupante, casi alarmante. Su extrema delgadez se convirtió en un tema recurrente en la prensa del corazón. Los fotógrafos la acosaban sin piedad para capturar la imagen de su deterioro, una triste y visible manifestación física del tormento interior que estaba experimentando, casi consumiéndola viva. Perdió una cantidad preocupante de peso. Las crónicas de la época informaban que su cuerpo se estaba consumiendo, literalmente ante los ojos de todos. Ella, por su parte, intentó minimizar el impacto de la crisis. No quería darle a los medios la imagen de víctima que tan ansiosamente buscaban. Incluso llegó a atribuir su brutal pérdida de peso a un simple proceso fisiológico, a una dieta forzada por el estrés. Pero nadie la creyó, nadie compró esa versión, porque era demasiado evidente lo que estaba sucediendo. Era un sufrimiento a flor de piel. El proceso de divorcio fue una auténtica pesadilla, largo, agónico y, a juzgar por la actitud de ambos, increíblemente tenso. Una guerra fría que amenazaba con estallar en cualquier momento. No se formalizó legalmente hasta agosto de 2005, casi 2 años y medio después del anuncio de la separación. 2 años y medio de limbo, de abogados y negociaciones que se extendían como una agonía. La relación con Álvarez Cascos se volvió gélida, distante, prácticamente inexistente. Incluso se publicó, y nunca fue desmentido por él, que el exministro evitaba cualquier tipo de contacto con ella hasta un punto que helaba la sangre. Se decía que mantenía las distancias incluso en las comuniones de sus propios hijos, en esos días tan importantes para Alfonso e Íñigo. No compartían asientos en la iglesia ni mesa en la celebración posterior. Él la había borrado, la había erradicado de su vida, de su existencia, como si nunca hubiera existido, como si fuera un fantasma incómodo. En medio de esta crisis personal, con su vida hecha pedazos, sintiéndose humillada, abandonada y juzgada por un país entero, Gemma Ruiz tomó una decisión, un giro de guión inesperado que nadie vio venir. En lugar de retirarse de la vida pública, de esconderse en Córdoba como una víctima silenciosa, lamiéndose las heridas en privado, decidió hacer exactamente lo contrario. Decidió tomar el control, tomar las riendas de su propia historia. Dio el salto a la arena mediática, una arena que podía ser salvaje y cruel, pero que era la única que le quedaba para sobrevivir. Se transformó, dejó de ser la exesposa de un político para convertirse en una personalidad televisiva por derecho propio, en una figura rentable y con voz propia. El punto de inflexión, el momento que todos recuerdan, fue su legendaria entrevista en el programa Prime Time. ¿Dónde estás, corazón?, en Antena 3. Se sentó en aquel plató,
frente a millones de espectadores y contó su desdicha con una vulnerabilidad calculada, milimetrada. Abrió su corazón, compartió detalles íntimos de su matrimonio, habló de su ruptura, de su dolor, y construyó una narrativa que buscaba, y logró, la empatía de la audiencia. Entonces, dejó escapar la anécdota más memorable y comentada, la que definiría su estrategia y la lanzaría al estrellato del famoseo. Reveló que Francisco Álvarez Cascos, el hombre de casi 50 años, el vicepresidente del gobierno, una de las figuras más poderosas del país, la llevaba a merendar al Burger King en los inicios de su relación, cuando el amor era aún una promesa. Ese detalle, aparentemente trivial, fue un golpe maestro, una auténtica jugada maestra de comunicación. Piensen en ello. El hombre que manejaba presupuestos millonarios y vivía rodeado de lujo, la llevaba a un restaurante de comida rápida, un lugar de lo más corriente. Con esa simple historia, Gemma logró dos golpes de efecto brutales. Primero, humanizó su sufrimiento, convirtiéndola en una chica normal, ilusionada, engañada por un hombre que no la valoraba. Segundo, desmitificó la imponente figura de su exmarido. Lo presentó de una manera casi ridícula, tacaña, pedestre, vulgar. Fue una estrategia de comunicación brillante, devastadora para la imagen de él, un zasca en toda regla. Al exponer su propia vulnerabilidad de esta manera, Gemma no solo generó una ola de empatía popular masiva, sino que se adueñó de la narrativa. Dejó de ser la mujer abandonada, la víctima pasiva, para convertirse en la protagonista de su propia historia. Ahora era ella quien contaba lo que había pasado, y lo hacía desde su perspectiva. Esta primera incursión en televisión fue solo el principio de su nueva carrera. Aceptó participar como concursante en el exitoso programa de televisión española Mira quién baila. Allí vimos a la exmujer del ministro bailando salsa y tango en horario prime time, y se convirtió en colaboradora habitual de diversos espacios del corazón. Gemma había completado su transformación de crisálida a mariposa mediática. Se había consolidado como una figura indispensable y, lo más importante, muy rentable en las crónicas sociales. Había encontrado una manera de monetizar su dolor, de sacar provecho de su humillación, y eso, amigos, es la definición misma de la resiliencia, pero con un toque de genio. Pero claro, cuando parecía que su vida personal estaba destinada a ser un perpetuo carrusel mediático, una fuente inagotable de escándalos y titulares, el destino le ofreció un giro inesperado. Un giro que lo cambiaría absolutamente todo, dándole una nueva oportunidad para encontrar la calma en medio del caos. Fue en 2009. Gemma estaba en un vuelo comercial, un puente aéreo de Madrid a Valencia, un lugar tan mundano como cualquier otro. Fue allí, en la cabina de un avión, donde conoció al abogado Juan Díaz Alonso. Gemma describiría más tarde la aparición de Juan en su vida como algo totalmente inesperado. Un encuentro casual, de esos que parecen sacados de una película y tienen el poder de cambiarlo todo. Su relación comenzó a finales de 2008, poco después de aquel encuentro fortuito, y arraigó rápidamente. Pero esta vez, Gemma había aprendido la lección, y lo hizo con una discreción que contrastaba radicalmente con sus romances anteriores, con el circo mediático que había sido su vida. No hubo exclusivas millonarias, ni anuncios rimbombantes, ni portadas a toda página. Estoy enamorada y estoy viviendo una historia de amor preciosa. Se limitó a confirmar a principios de 2009 con una sonrisa serena. Quería protegerlo, sí, pero también protegerse a sí misma, proteger esa nueva burbuja de felicidad. Juan Díaz, al igual que ella, tenía lazos con el Partido Popular. La política volvía a su vida. Pero él representaba un perfil completamente diferente al de su primer marido. No era un titán en la primera línea del poder. Era un profesional de la banca privada, un hombre serio, trabajador, completamente alejado de la exposición mediática y del ruido de los focos. Para Gemma, que venía de años de tormenta y de sentirse a la deriva en un océano de chismes y traiciones, él fue un ancla, un puerto seguro. Muchas crónicas de la época lo describieron como su salvador, su ángel de la guarda. Juan Díaz fue el hombre que apareció en su peor momento, cuando ella estaba perdida y su vida era un caos mediático.
Le ofreció lo que más anhelaba, lo que más necesitaba: estabilidad, seguridad y, sobre todo, una bendita normalidad. Y esta vez, la normalidad no era sinónimo de aburrimiento, sino de paz, una paz que anhelaba con todo su ser. El 7 de julio de 2012, después de 3 años de una relación sólida y discreta, Gema Ruiz y Juan Díaz se casaron. La ceremonia fue religiosa. De hecho, fue la primera boda religiosa de Gema, ya que su unión con Cascos había sido solo por lo civil. El escenario elegido fue el histórico monasterio románico de Santa María la Real de Sacramenia, en Segovia, un lugar lleno de paz, de historia. Gema, vestida de blanco, radiante, describió esta unión con unas palabras que lo decían todo. Esta ha sido mi verdadera boda. Era un paso que daba con la tranquilidad y la madurez que dan los años, las batallas y las cicatrices. Ya no era la joven de 22 años deslumbrada por el poder, no. Era una mujer que sabía lo que quería y, sobre todo, lo que no quería. Con Juan Díaz, Gema no solo encontró la paz emocional, sino que reinventó por completo su concepto de familia, de hogar. Con 40 años, una edad que para muchas es un límite, se volvió a convertir en madre. El 14 de junio de 2015 nació su hija Julieta, la primera hija de la pareja, la niña que Gema tanto había anhelado. Y la felicidad no se detuvo ahí. Menos de 2 años después, el 13 de febrero de 2017, nació su cuarto hijo, Juan, bautizado en honor a su padre. Gema hablaba con una alegría desbordante de su nuevo papel. Se sentía completa, plena, dichosa. Estaba al frente de una familia numerosa, una bendita locura, como ella misma la describía, que la llenó de una felicidad que nunca antes había conocido. Juan, por su parte, demostró ser el pilar que ella necesitaba. Acogió a los hijos mayores de Gema, Alfonso e Íñigo, los hijos de la tormenta con Cascos, como si fueran suyos, creando un núcleo familiar sólido, unido y completamente alejado del ruido mediático. Gema había encontrado por fin su refugio, su santuario, su lugar en el mundo. Pero en un giro caprichoso, casi irónico, del destino, la política volvió a llamar a su puerta. Sí, la misma política de la que Gema había intentado con todas sus fuerzas distanciarse tras su traumático divorcio. En 2015, su nuevo marido, su salvador, Juan Díaz, fue elegido alcalde. Alcalde por el Partido Popular, por supuesto, pero no de una gran capital. Fue elegido alcalde de Higuera de las Dueñas, un diminuto municipio de Ávila, un pueblo de apenas 250 almas. Así, Gema cerraba un círculo, pero de una forma totalmente inesperada. Pasó de ser la ministra consorte a ser la alcaldesa consorte. Ella misma, con una sonrisa, reconoció la ironía de la situación, la jugarreta que le había gastado el destino. Mira cómo es de caprichoso el destino. Yo, que me distancié de la política cuando me divorcié, y otra vez la mujer de un político. Pero este regreso a la vida política fue radicalmente diferente. Su primer papel de consorte, al lado de Cascos, la situó en el epicentro del poder nacional. Un escenario de alta presión, lleno de lujo, de escándalos y de un escrutinio constante que casi la destruye. Su segundo papel, al lado de Juan, la situó en un contexto completamente opuesto. El de un pequeño pueblo, un entorno manejable, discreto, elegido a conciencia. Era el mismo rol, sí, pero lo estaba desempeñando en sus propios términos, con sus propias reglas. Este cambio fue el reflejo perfecto de su propia evolución personal. Había viajado del caos ensordecedor del poder central a la calma elegida de una vida más controlada, más suya, más auténtica. Aún así, la sombra de la alta política, esa que nunca la ha soltado del todo, volvió a rozarla en 2022. Su marido, Juan Díaz, se vio envuelto en una importante controversia nacional. Fue en plena guerra interna, la más sucia y brutal que se recuerda en el Partido Popular. Juan fue identificado como el presunto topo que filtró información sensible al entonces líder del PP, Pablo Casado, que también era amigo personal suyo. ¿Y qué información filtró? Nada menos que los polémicos contratos del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El escándalo fue enorme, mayúsculo, y el nombre de Gemma Ruiz, como la esposa del topo, volvió a acaparar titulares, volviendo a sentir el calor del foco. Pero esta ya no era la Gemma que había sido antes, ¿no? Esta ya no era la mujer silenciosa y devastada de 2003, la víctima pasiva. Gemma no dudó ni un segundo. Salió en defensa de su marido en redes sociales, a capa y espada, como una leona. Calificó las acusaciones de difamación, habló de informaciones maliciosas sin pruebas. Enfrentó la tormenta con una fuerza y una convicción que no se le conocían. El incidente fue un recordatorio, una advertencia. Incluso si buscaba una vida más tranquila, incluso si vivía en un pueblo pequeño, los ecos del poder, de aquel mundo en el que entró con 22 años, nunca estarían demasiado lejos, siempre la perseguirían. Aquí quiero lanzarles una pregunta que me corroe por dentro. Gemma defendió a su marido con una fuerza que nunca tuvo en su primer matrimonio. ¿Creen que esta defensa pública fue un acto de amor incondicional? ¿O fue también una forma de proteger la nueva vida de paz que tanto le había costado construir, de blindar su santuario? Me encantaría conocer vuestra opinión, así que dejadme un comentario. A lo largo de todos estos años, a lo largo de toda su vida pública, la apariencia física de Gemma Ruiz ha sido objeto de constante análisis, de un escrutinio implacable. Ha sido una transformación externa que para muchos parece reflejar su profunda reinvención interna. Desde su boda con Juan Díaz, desde que encontró la estabilidad, su rostro ha experimentado un cambio notable. Esto ha alimentado, como era de esperar, incesantes especulaciones, chismes y rumores. Se ha hablado de múltiples retoques estéticos, de operaciones, de un cambio radical. Ella, sin embargo, ha negado la mayoría de estos rumores. Solo ha admitido públicamente haberse sometido a una operación, una rinoplastia. «Solo me he operado la nariz», afirmó en una entrevista, intentando poner fin a un debate que la persigue como una sombra. Hoy, Gemma Ruiz lleva una vida que es la antítesis de su juventud, del torbellino inicial. Es una vida mucho más reservada, mucho más estable. Está completamente enfocada en su familia, en sus 4 hijos. Sus apariciones públicas son contadas, raras y cuidadosamente seleccionadas. Ya no la verán en un plató de televisión contando sus desdichas. Ya no la verán en fiestas nocturnas del famoseo. Se limita a eventos familiares, como la reciente y tranquila comunión de su hija Julieta, o a actos benéficos donde presta su imagen a causas solidarias, con una dignidad ganada. Ha logrado con éxito la transición más difícil de todas para una figura pública. Ha pasado de ser un personaje central del escándalo, la exesposa abandonada, el juguete roto del poder, a ser una mujer que proyecta una imagen de respetabilidad, de serenidad y de discreción. La trayectoria de Gemma Ruiz Cuadrado es un viaje extraordinario, un viaje a través de los extremos más brutales de la vida pública española. De ser una joven estudiante completamente anónima en Córdoba, fue catapultada, casi sin aliento, a las más altas esferas del poder. Un mundo de privilegios inimaginables, sí, pero también de presiones asfixiantes, de peligros ocultos. Un mundo para el que nadie, absolutamente nadie, la había preparado. Y la caída fue igual de vertiginosa, un divorcio traumático, público, brutal. Un escrutinio mediático que la transformó en el arquetipo de la esposa abandonada, la mujer humillada. Fue devorada viva, masticada y escupida por el circo mediático. Sin embargo, su historia no es la de una víctima más, no. Es la historia de una superviviente nata, de una guerrera silenciosa. En el punto más bajo de su vida, cuando estaba hundida en la depresión, cuando su cuerpo se consumía, en lugar de desaparecer, Gemma demostró una astucia y una resiliencia que nadie esperaba, que nadie le atribuía. Tomó el control de su propia narrativa, se convirtió en una personalidad mediática y utilizó la exposición, la misma exposición que antes la había dañado y humillado, como una herramienta, como su arma más poderosa. La usó para reconstruirse, para ganar dinero, para recuperar su voz y su lugar en el mundo. Su segundo matrimonio, su verdadera boda con Juan Díaz y la formación de esta nueva y numerosa familia
representan la culminación de este larguísimo proceso de reinvención. Gemma Ruiz, una mujer que durante años, demasiados años, fue definida por el hombre con el que se casó a los 22 años. Una mujer que, contra todo pronóstico, ha logrado, por fin, la proeza más compleja para cualquier figura pública. Ha logrado reescribir su propia historia. Ha logrado definir el éxito, la felicidad y la paz en sus propios términos, con sus propias reglas. Ha encontrado un equilibrio lejos del ruido ensordecedor del poder, lejos de los focos que casi la ciegan, pero sin renunciar por completo a esa órbita en la que por caprichos del destino siempre ha tenido que vivir. Gracias por habernos acompañado en este intenso viaje y por llegar hasta aquí. La historia de Gemma Ruiz es la prueba de que incluso desde las cenizas, una vida puede y debe ser reconstruida. No olvides suscribirte a nuestro canal, Olor a Farándula, para no perderte ninguna de nuestras historias, porque el espectáculo